Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy es una mañana de mucha bendición y vamos a entrar en un tiempo de oración, pero antes vamos a ir un momento al Salmo capítulo 50. En el versículo 1 dice lo siguiente: Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección es su hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Amén. Mire qué tremenda palabra del Señor, donde nos habla de su grandeza, de su hermosura, de su increíble bondad. Nos habla en esta mañana de la perfección de Él, amén, de su santidad. Solamente Dios es bueno y solamente Dios es santo y poderoso. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, a entrar en ese tiempo de oración. Vamos a decirle: amado Dios y Padre, gracias. Gracias, santo Dios del cielo, tú has sido muy bueno. Tú has sido precioso con nosotros, Señor, maravilloso. Tú que habitas en las alturas, tú que habitas en la santidad del medio de tu pueblo. A ti te damos gracias, a ti te damos honor, a ti te damos alabanza, a ti te damos exaltación. No hay nadie como tú, Señor, solo tú has sido fiel, Señor. La gloria y la honra sean solo para ti, poderoso Dios. Señor, en esta mañana te honramos, en esta mañana te servimos, en esta mañana te lo entregamos todo. En esta mañana nos rendimos en adoración ante ti, Señor. Hoy contemplamos tu hermosura, amado Padre. Santificado es tu nombre, tú que habitas en las alturas, tú que habitas en el cielo, Señor, en esa perfección. Santo y amado y poderoso eres tú, Señor. Nosotros hoy adoramos al Dios que es 3 veces santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu de Dios. Y a ti te honramos, a ti te damos la gloria, a ti te damos toda la gloria, toda la exaltación sean solo para ti, poderoso Dios. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día para honrarte. Hoy es un día para servirte. Hoy es un día para entregártelo todo, Señor. Así que en esta mañana, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta bondad. Gracias por tanta misericordia, Señor, que viene de tu mano, Señor. Amado Jesús, gracias. Tú has sido muy bueno. Tú has sido fiel. Tú eres verdadero, Señor. La gloria sea tuya, Señor. Te honro con todo mi corazón, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el Salvador. Tú eres el que nos ministra. Tú eres el sanador de nuestros cuerpos y de nuestra alma. Tú eres todo, Jesús. Tú eres el Rey que viene pronto, por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia, Señor amado, que te está buscando con fuego ardiente en el corazón. Tú vienes, bendito Jesús, a impartir juicio a estas naciones. Tú vienes con tu grandeza, Señor. Y en esta mañana a ti te honramos. Gracias, Espíritu Santo. Tú lo eres todo, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo. Tú eres nuestro consolador. Tú eres el que nos guía. Tú eres el que nos instruye. Tú eres el que nos levanta. Esta mañana, Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Tú eres nuestro mejor amigo. A ti te honramos con toda el alma y todo el corazón. Gracias te damos en este día. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta bondad. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor. Tú has sido muy bueno. Tú has sido fiel y verdadero, así que gracias. Gracias en esta hora. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Instrúyenos. Ministranos el día de hoy. Abre nuestro entendimiento. Queremos
aprender de ti cada día más, Señor amado. Queremos ser instruidos en tu bondad. Queremos, bendito Dios, honrarte, Señor. Tú quieres que aprendamos y que conozcamos, Señor. Tú eres el que nos hace entender el camino por el que debemos andar. Tú nos enseñas y nos muestras tu verdad, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra, Señor. Necesitamos palabra de verdad. Te damos a ti la gloria y te damos a ti toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces en nuestro estudio maravilloso. Estudio donde el Señor quiere enseñarnos su verdad, quiere ampliar nuestros conocimientos, quiere que conozcamos la verdad. Porque cuando conocemos la verdad, entonces somos libres. Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Dios quiere que aprendamos a tener y a valorar esa libertad que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Y soltar los paradigmas, soltar las tradiciones, soltar muchas cosas, y más vale abrazar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere instruirnos el día de hoy? Amén. Así que vamos entonces a estudiar en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Vamos a la primera parte, porque el capítulo 17 es un capítulo bien interesante, pero su estudio no es tan corto como creería yo. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces, capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente. Allí hay un título y dice, condenación de la gran ramera. Verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será.
Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de los cuales han caído. Uno es y el otro no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aunque el verso 11 dice, y la bestia que era y no es, también es el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Bueno, vamos a ver qué tanto abarcamos hasta ese punto. Me llama la atención porque dice que la mujer estaba sentada sobre muchas aguas y la Biblia se interpreta así sola. Nosotros no necesitamos intérpretes, libros externos o cosas fantasiosas para interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta así solita. Mire lo que dice. Que ella estaba sentada, ¿en dónde? Sobre muchas aguas. Ahí en el verso 1 lo dice. La que está sentada sobre las muchas aguas. ¿Qué significan esas muchas aguas? Vaya allí mismo, en el mismo pasaje del capítulo 17, en el versículo 15, dice, las aguas que han visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que está hablando de multitud de gente, de naciones y lenguas, o sea, a nivel mundial. Eso es lo que significan las muchas aguas. ¿Quién es entonces esta ramera? Dice que Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí hay una controversia con las personas que se dicen ser cristianos y no lo son, porque ellos dicen, somos cristianos, pero a nosotros nos llaman protestantes, apartados, apóstatas. Cristiano es aquel, como su palabra lo indica, que sigue a Cristo. Resulta que la iglesia tradicional es esta, la gran ramera, pero no es la iglesia tradicional como tal, sino el sistema religioso y político que se gestó desde la misma Babilonia. Eso fue desde los tiempos antes de Noé, cuando la torre de Babel se levantó. ¿A qué? Esa gente, esos moradores, Nimrod. Bueno, esto tiene una historia y una connotación de hace miles y miles de siglos, donde en la torre de Babel se juntaron los hombres y dijeron, vamos a formar una torre que llegue al cielo porque quiero irme en contra de Dios, y Dios confundió las lenguas. Eso está por allá en el libro del Génesis. De allá sale esta religión pagana, porque es un sistema religioso pagano. Y la idolatría no es de hace 50 años, esa idolatría donde su abuelita tenía una medallita de la Virgen tal, del santo tal. Eso no viene de hace 100 años ni 500 años, no, ni siquiera del siglo I. Esa idolatría viene desde tiempos inmemorables, desde que el hombre ha pisado esta tierra. Porque si usted lee en el libro de Génesis, encuentra que cuando estaban en Egipto, ellos ya adoraban dioses paganos. Adoraban a Osiris, adoraban a Isis, adoraban a Ra, el sol, adoraban en Babilonia, adoraban a Semiramis, a Tamuz, a Nimrod. En Roma, al dios Zeus. En Grecia, a Júpiter, a Saturno, a Ares, el dios de la guerra, Afrodita, la diosa del amor, a Hermes, el mensajero de los dioses, bueno, a Cupido, tantas cosas. A la diosa Nikea, que era la diosa del deporte y los Juegos Olímpicos. De ahí sale, sí sabía que de ahí sale la marca Nike. Por si no lo sabía, en adoración
a la diosa Nikea, una diosa griega, que ese símbolo significa, dibuja las alas de esta diosa. Y todo es una idolatría. Si nos vamos a uno de los países más idólatras del mundo, tenemos la India, tienen millones de dioses. Dios de la guerra, del amor, de la agricultura, de tantas cosas. En la Biblia se mencionan otra cantidad de dioses paganos que son Baal, Dagón, Acera, Diana, la diosa Diana, bueno, tantos dioses. Y resulta que esa es la discusión, digámoslo así entre comillas, de Dios con el hombre. Y el ser humano no ha podido entender a estas alturas que Dios abomina con todo su espíritu y toda su esencia la idolatría. El ser humano, mire, Dios le dio al ser humano, y perdóneme, abro un paréntesis aquí para poder continuar, pero Dios le dio al ser humano un espíritu, un alma y un cuerpo. Eso lo hablamos hace tiempo atrás. Y el espíritu del ser humano es lo que impulsa al ser humano a adorar, no solamente a Dios y a Jesús, no, adorar cualquier cosa. Mire, hay gente que adora el dinero, hay gente que adora su cuerpo, hay gente que adora, ya lo dijimos, otros dioses, otras creencias paganas. Pero hay gente que dice, yo no creo en Dios, yo soy mi propio Dios. Ya ahí ya está adorándose. Está diciendo que él mismo es un propio Dios. Hay otros que son panteístas, ven a Dios en todo. No, esta piedra, ahí hay una esencia de Dios. Entonces yo voy a adorar la piedra. El sol tiene la esencia de Dios porque da vida. Entonces yo adoro al sol, a las estrellas, la luna. Y se van desviando. Adoran las estrellas, las constelaciones, pero no adoran al que hizo a las estrellas y las constelaciones. Adoran al agua. Ay, el agua, agua bendita, agua de Dios. Y es que le rezan al agua. Sáname, líbrame y no sé qué carambas. En vez de decir gracias, Señor, porque tú creaste el agua. No, a Dios no le dan gracias por el agua, le dan gracias al agua. Ay, la madre tierra. ¿Por qué no adoras al Dios que hizo a la tierra? Si no es por la voluntad de Dios, la tierra no existe. La tierra fue hecha por su palabra. Ella no se hizo sola, ella no nació sola. Ella no se gestó sola, no se diseñó a sí misma. Pero no. El ser humano busca siempre ir en contra de Dios. Por eso cuando el ser humano se arrepiente y recibe a Cristo, entiende que es a través de Cristo que podemos ir al Padre que lo sustenta todo, que lo da todo, que da la vida. Si no es por la voluntad del Padre se cae una simple hoja de un árbol. Y usted todos los días barre su antejardín y se queja, que ese árbol sí que bota hojas. Pero es la voluntad de Dios que se caigan esas hojas. Tú tienes tus cabellos contados sobre tu cabeza. Pero hay gente que, pero es que yo soy calvo. No importa. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios tú respiras hoy. Caminas hoy. Que es que me duele. Pero caminas. Tienes vida. Hay gente que a esta hora está conectados en una UCI. En un respirador. No pueden respirar por sí solos. Hay gente que hasta en este momento ha tenido un accidente y perdieron una pierna. Tú las tienes completas. Tú que tienes tus dos piernas y te quejas. Usted no sabe lo que sufre una persona que ha perdido sus piernas. Los dolores que le dan en esos huesos cuando han sido amputadas sus miembros. Porque los huesos duelen. Y ellos dicen, yo quisiera tener mis pies así sean chuecos, pero no estar así amputado porque es peor. Y aunque se superan
En cambio nosotros que tenemos el cuerpito completo, gordo, flaco, alto, bajito, bonito, feito, como sea, pero estás completo. Y no le das gracias a Dios. No le damos gracias a Dios. ¿Quiénes entonces son esta? ¿Quién entonces es la gran ramera? Dice, verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y hoy vamos a hablar un poquito de la historia, así, muy por encima, porque el tiempo no nos da para más, cerca de la historia de la iglesia tradicional. ¿Y por qué ellos dicen que nosotros somos los apóstatas? ¿Y por qué ellos dicen una cantidad de cosas? Vamos a ver quién tiene la razón. Yo lo único que sé que el único que tiene la razón se llama Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida que nos lleva al Padre. Amén. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hace tiempo atrás mencionábamos quiénes eran estos 7 imperios, que durante toda la historia del ser humano, desde hace unos 6.000 años para acá, o sea, 5.000 años para acá, porque estamos ya en estos 6.000 años de historia y todavía vemos la persecución. ¿Qué imperios son los que han perseguido entonces al pueblo de Dios y a los cristianos? Primero, persiguieron al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo que Dios había escogido. ¿Quiénes son esos imperios? Son, número 1, Egipto, Asiria, Babilonia, los medo-persas, Grecia y Roma. Ahí están. Egipto, Asiria, Babilonia, los medos, los persas, Grecia y Babilonia. Son los 7 imperios que a lo largo de toda la historia han perseguido al pueblo judío y actualmente persiguen a los cristianos desde el siglo I. ¿Por qué cree que entonces cuando usted lee en el libro de los Hechos, y todas las cartas paulinas y petrinas hablan de la persecución, de que Esteban fue apedreado? Sí, ellos fueron apedreados por los judíos, pero después el imperio romano empezó a perseguir a los cristianos, porque fue el último imperio, el imperio romano. Los otros imperios cayeron. Por eso leíamos ahora en el versículo 10, que son 7 reyes y que ya no son. Dice que han caído 5, que es necesario que uno se levante. ¿Y cuáles han caído? Todos los anteriores, los egipcios, Asiria, Babilonia, medo-persas y Grecia. Eso cayó. El imperio romano se detuvo por un tiempo como tal, pero no ha caído del todo, pero se volverá a levantar, y eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos. El imperio romano en los tiempos bíblicos de la iglesia primitiva tenían la fea costumbre de que como el cristiano no adoraba al emperador, porque siempre que subía un emperador, los emperadores tenían la fea costumbre de decir que ellos eran Dios sobre la tierra, y la gente tenía que idolatrar a un hombre, tenían que darle ofrendas, regalos, tenían que arrodillarse ante el emperador, y los cristianos no lo hacían. Los seguidores de Cristo no lo hacían, los seguidores de Dios no hacen eso. Así sea el costo de su vida, como cuando en el libro de Daniel usted ha leído que el rey Nabucodonosor dijo: inclínense ante mí. Y estos jóvenes, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron: no nos arrodillamos ante ti, oh rey. Ah, ¿no? Ah, bueno, entonces van para el horno de fuego. No importa, nos quemamos, pero no nos arrodillamos. Y ahí es cuando el rey tuvo que reconocer: ay,
No eran 3, ¿y por qué hay 4? Porque un ángel fue enviado a proteger a estos jóvenes que no se inclinaron a adorar a un simple mortal. Y eso ocurría en los tiempos de la iglesia primitiva. Veían que los cristianos se encerraban en casas a orar, a clamar, a predicar el evangelio, iban de pueblo en pueblo, iban de ciudad en ciudad, trastornando el mundo, como ellos dicen, porque predicaban la palabra, iban con poder de Dios y palabra de salvación. Y muchos se arrepentían, pero otros se peleaban, como cuando se levantaron a perseguir a Pablo. Pero es que miren, este hombre viene aquí a trastornar el mundo y dice que la diosa Diana no se debe, ni los templecillos, sabiendo que esto es la fuente de nuestras ganancias. Eso está en el libro de los Hechos. Y por eso Pablo fue llevado al concilio y bueno, tanta persecución, metido en la cárcel, apedreado, golpeado, por predicar que no adoraran dioses paganos, sino que adoraran a Jesucristo, el dador de la vida. Y el mundo no lo entiende. El mundo no entiende cómo es que nosotros los cristianos adoramos a un Dios invisible. Aún no lo entienden, no les cabe en la cabeza. Es más fácil ir a comprar una artesanía, ir y comprar una, ¿cómo se dice? Porcelana. Una porcelana con la forma del ángel Miguel, como si Miguel fuera de como lo pintan. Una porcelana con la imagen de la Virgen María cuando se les olvida que ella dejó de ser virgen. Una imagen de Jesucristo cuando se les olvida que Jesús no era de esa manera. No entienden por qué nosotros los cristianos no nos inclinamos a imágenes, y eso tiene una razón de ser, porque Dios abomina la idolatría. Eso está en el libro de Éxodo. Dios abomina la idolatría. Puede apuntarlo allí donde usted está. Va a leerlo rápidamente para que no se me vaya mucho el tiempo, porque el tema es extenso. Éxodo 20, verso 4 y 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero hay gente feliz teniendo imágenes. Tienen ¿cómo se llama? Camándula. Y rezan con la camándula. Y no entienden que la camándula tiene, bueno, yo no son como 90 o 100 rezos, pepitas. No recuerdo exactamente cuántas son. Solamente 10 son Padre Nuestros, que es la única oración bíblica que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan de cada día. Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. No me dejes caer en ti. Usted se lo sabe de memoria. Solamente 10 son una oración bíblica centrada que adora al verdadero Dios eterno. Pero las otras 80 o 90 son de idolatría. Son de idolatría y no la entienden ni siquiera. Dios te salve María, fue lo que le dijo el ángel Gabriel a ella. Que Dios te salve María, tú que eres llena de gracia. El Señor es contigo. Esa oración quiso decir que ella necesitaba un Salvador. No es como la iglesia tradicional le ha vendido a toda la historia, una mentira. Esa mentira nació en el siglo IV y V, ya lo vamos a ver. La historia entonces, vamos a irnos por la historia. En el primer siglo, en el tiempo de la iglesia primitiva, no habían jerarquías, no había papado. Lo único que se estableció en el tiempo de la iglesia primitiva, o sea, en el primer siglo, después de haber muerto Jesús, cuando estaba Pablo, porque Pablo predicó por allá en el año 70 después de Cristo.
Pedro fue un poco más antes, más contemporáneo. Él empezó a predicar en el año 40 después de Cristo. Y dice la escritura que para la iglesia primitiva, la que estuvo en el Pentecostés, que fueron reunidos y se fueron esparciendo, María fue una predicadora, Juan fue un predicador, Pedro, Pablo, toda esa gente que mencionan las escrituras del siglo I, no habían jerarquías, no decían tú eres el papa, tú eres, no, solamente se estableció el presbiterio, o sea, los ancianos, como un líder que tenía a cargo la gente, pastores que estaban a cargo de la gente, los visitaban, los oraban, les predicaban la palabra, les predicaban la sana doctrina, les enseñaban el buen comportamiento, les daban buenos, lo mismo que hace la iglesia el día de hoy. Pero no se jerarquizaba como está jerarquizada esta iglesia tradicional, que el papa, que el cardenal, que el sacerdote, que el no sé qué, que el monaguillo. Nada de eso existía en ese tiempo. En el siglo número 2 al tercero, o sea, en el siglo segundo y tercero, Roma, por ser la capital del imperio, empieza a reclamar primacía sobre las iglesias y empieza la gran persecución. Ya había persecución desde el siglo I, pero en el siglo segundo y tercero se aumenta la persecución. ¿Por qué? Porque es que estos cristianos no nos obedecen. Estos cristianos no nos buscan, no nos adoran, no nos traen ofrendas. ¿Cómo es que alquilan una casa allá y ellos reúnen ofrendas y pagan entre ellos, pero acá no traen nada? Un problema ahí. En el siglo IV, más exactamente en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino hace una mezcolanza. Él dice, bueno, ya no vamos a perseguir más a los cristianos, hagamos una cosa, vamos a aliarnos. Los cristianos alegan que nosotros los romanos somos idólatras, que nosotros en los templos tenemos la imagen de Diana, ya las dijimos, ya las mencionamos, de Diana, de Acera, de tal, bueno, todos dioses. Y ellos como cristianos admiran, porque no adoran, admiran a sus figuras principales. Admiran a Jesús, admiran a Pedro que ya había muerto, a Pablo, admiran a María, la madre de Jesús, María. A José, el padre de Jesús, admiran tanta cosa, admiran los ángeles. Entonces hagamos una cosa, ya no vamos a perseguir más a estos cristianos. Los cristianos están metidos en cuevas. Por más que los perseguimos, por más que los lanzamos al Coliseo romano, que eso es una estructura que hoy en día existe y la gente va y visita y toman fotos, muy bonito y todo. Pero allá lanzaban a familias enteras, dejaban a los leones y a los tigres aguantando hambre una semana y luego cogían a los cristianos ese era el circo de esa época, la diversión de esa época, ver cómo los leones y los tigres se comían a los cristianos, niños, ancianos, mujeres embarazadas, no les importaba nada. ¿Usted es cristiano? Para los leones se va, mijito. Así. Los desmembraban, los quemaban. A Juan, el apóstol Juan, lo metieron en un caldero con aceite hirviendo y no murió por la voluntad del Señor. Otros los decapitaban, otros les amarraban un cadáver en la espalda y a medida que el cadáver se descomponía, el que estaba vivo pues se contaminaba y se moría. Una muerte lenta, dolorosa y asquerosa. Eran terribles. A los cristianos los empalaban y luego les untaban brea y luego los incendiaban. Por eso decían que Roma era la ciudad de las luces, porque a la distancia se veía muy iluminada, pero cuando usted se acercaba, eran los cristianos ahí colgados, los estaban calcinando, vivos, porque ni siquiera los ejecutaban antes de hacerles ese martirio, no. Vivos los empalaban, vivos los bañaban en brea y vivos los incendiaban. Bastante crueles, ¿sabe? Y en el año 313, Constantino, el emperador, dice,
ya no vamos a hacer más eso. Vamos a decirle a los cristianos que vengan a los templos, que adoren a Jesús y a su Dios, y que se junten a nosotros. Que no miren a Diana, que no miren a Hermes, no miren a Esculapio, no miren a Hades, a Zeus, a Júpiter, a Mercurio, a Saturno, no miren nada de eso. A los dioses de la guerra y el amor y la nada, no miren eso. Y más vale que ellos vengan aquí a adorar. Y pues como todo sincretismo, toda mezcolanza y unión, los cristianos empezaron a ir a estos templos paganos. Y Constantino ya les dijo, vea, ella ya no es Diana, póngale María, la madre de Jesús. Porque la escultura de la madre con el niño en brazos no nació con María. Él no es Jesús. Si usted busca la historia, esa imagen o esa escultura existe desde tiempos inmemoriales. Esa escultura existía en la religión egipcia. Esa era Isis, con Horus en su brazo. En la Babilonia se llamaba Semiramis y su hijo era Tamuz. En Roma era Diana o Artemisa, no la tengo bien presente. Y su hijo era Hermes. O sea, en todas las culturas y en tiempos inmemoriales siempre ha existido una diosa con un niño en brazos, en India, en China. Eso no es del catolicismo. Esa no es María y el niño Jesús en brazos, no. Eso fue una mezcla que nació en el año 313, que el emperador Constantino dijo, vea, esta es la diosa tal, sí, pero cámbienle el nombre para que ustedes tengan paz en el corazón y no crean que están idolatrando a esta diosa. Entonces pónganle María y que Jesús en brazos y de ahí nace esa imagen que actualmente usted ve muy bonita y todo, pero que en realidad esa ni es María ni ese es Jesús. Eso es una María falsa y un Dios falso. Perdóneme, ¿no? Sí, pero es necesario enseñar eso. En el año 325 después de Cristo, el emperador levanta en el concilio de Nicea, unió la fe con el poder imperial. O sea que la fe ahora empieza a abarcar los ámbitos políticos. O sea que esa unión de iglesia y Estado, eso no es de ahora tampoco. Eso es desde el año 325. O sea, se decreta la libertad a los cristianos y empieza una mezcla, ahora lo religioso, lo espiritual, con la política. Nace la iglesia cristiana con el paganismo. La mezcla de la iglesia, eso es pagano, eso no es correcto. Ahora, no le estoy diciendo, entonces, ¿qué hacen líderes cristianos en la política? Ojo ahí. Uno como pastor, los pastores deberían de levantar jóvenes, hombres y mujeres, y les digan, vaya, estudie ciencias políticas, estudie economía, estudie eso, porque son hombres y mujeres que los necesitamos en eso, pero en esa área. Es incorrecto lo que muchos hacen, que son líderes espirituales, que son pastores, que son apóstoles, que son profetas, y se bajan de ese pedestal en el que Dios los ha puesto para entrar al ámbito político. Ahí sí es incorrecto. No, el pastor debe formar gente con principios y valores cristianos bibliocéntricos de sana doctrina para que se levanten y trabajen en eso. Pero el pastor debe seguir en lo que Dios le ha mandado hacer: pastorear ovejas, levantar jóvenes, interceder, clamar por la nación, mientras que los políticos cristianos son los que defienden la palabra del Señor, defienden los valores cristianos ante el mundo, nos protegen con las leyes. Pero es incorrecto, vuelvo y lo repito, perdóneme la redundancia ahí, es incorrecto que un pastor se baje de su llamado
llamado celestial, llamado de privilegio para entrar en los negocios del mundo en el ámbito político. Eso sí es malo delante del Señor, porque estamos fornicando entonces, estás adulterando. Vas a dejar el llamado de Dios, que es salvar las almas, ganar las almas, predicarles el evangelio, instruirlos, restaurar familias, darles consejería, enseñarles a ser libres, enseñarles la palabra del Señor, darles una meta de ir al reino de los cielos, para bajarte a la política, a ganar dinero y después corromperse, porque es lo que muchos han vivido. Muchos se han corrompido porque se ven los números inflados y yo todo este sueldo nunca lo tuve dentro de la iglesia. Bueno, y se les va la codicia y se les va, y ahí es donde pecan. En el siglo V y VI, en el año 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano. El obispo de Roma asume la autoridad política y espiritual. Aquí ya empieza a consolidarse la figura del Papa en el año 476. Y se consolida saliéndose de las escrituras, porque eso no es bíblico. El papado. Ellos dicen que el Papa es el sucesor de Pedro. Ellos dicen que el Vaticano, o sea, que el Papa es la voz de Dios aquí en la tierra, es el vicario de Dios. Y esa palabrita vicario de Dios, después la vamos a desglosar, hoy no hay tiempo. Pero por eso en el capítulo 15 y 16 decía que el número de la bestia, ¿se acuerda? 666, eso está implícito allí. Vicario de Dios. De eso después lo explicamos bien. Eso no tiene base bíblica. Empieza el culto a María y los santos. Ya es un rezo, una adoración, le prenden velas, le ponen ropa a los ídolos, lo cargan en los brazos. Lea Salmo 115. Salmo 115, la gente dice, ay, tan lindos que son los salmos, pero no leen el Salmo 115. Que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, manos y no palpan, pies y no andan, y tienen que ser llevados sobre los hombros. Y eso es lo que usted y yo vemos. Mire, busque videos de procesiones. Gente que al riesgo de una fractura, al riesgo de su propia vida, se reúnen 8 personas ahí vestidos de púrpura, como lo dice aquí, de morado, oscuro y negro. Y hacen una tarima y ponen una cosa horrible allí, una escultura vestida, y la cargan sobre los brazos, y la gente llora, y la gente se inclina a eso, y la gente lo toca, y la gente, y Dios mirando desde el cielo con decepción, porque es una decepción para Dios. La misa como un sacrificio. Ellos dicen que la Eucaristía, Cristo se sacrifica cada que se hace la Eucaristía y se parte la hostia y se toma el vino y no sé qué. No, Jesús instauró fue la Santa Cena. La Santa Cena, donde debíamos recordar, sino que por ahora no la estamos practicando. Pero cuando empecemos nuevamente a reunirnos como cuerpo de Cristo, lo primero que vamos a hacer es celebrar la Santa Cena. Y si no, un día esto lo hacemos así virtual. Nos ponemos de acuerdo. Celebrar la Santa Cena es conmemorar, es recordar el sacrificio de Cristo. Tomar su sangre. Comer el pan que representa su carne. Eso nos recuerda que somos cristianos hasta que Cristo venga. Y se debe tomar en santidad, con limpieza de corazón. Si usted está en pecado, no se debe tomar porque se toma indignamente. Y la gente no entiende esto, y van y toman la hostia y toman el vino, estando en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, estando en inmundicias, en robos, en estafas. Tienen las cosas de Dios en poco, pero la tradición les puede más. El celibato. Usted sabe que la Biblia habla acerca
del celibato. Y se lo voy a leer. Tome un apunte allí, eso está en Primera de Timoteo, capítulo 4. Para que no diga que es que el celibato es una virtud que Dios mandó. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y en el versículo 1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojo, la Biblia lo está diciendo, ella se interpreta así sola, yo no me estoy inventando nada. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Ve? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Si usted ve en la iglesia tradicional, tienen prohibido que el varón se case y que la mujer se case, están en celibato. Ante las cámaras del mundo, usted los ve muy dignos. ¡Ay, qué lindo! No, su santidad. Son dignos, no. Pero usted no conoce de pronto la historia. En los conventos que tienen por allá un sótano y los han descubierto. Millares de cuerpos de bebés. Monjas que quedan embarazadas y abortan. Dejan sus hijos allá tirados. Pero la tradición, ¿no? No. Prohibirán casarse. ¿Y por qué cree que los sacerdotes entonces se ven involucrados de manera, y eso que oculto, ¿no? Porque salga uno o dos, no quiere ser que sea uno o dos. Donde han abusado de niños, han abusado de mujeres, donde tienen una pareja escondidas. Dios en ningún momento mandó abstenerse. La iglesia tradicional enseña que ese fue el pecado original de Adán y Eva, que tuvieron relaciones. La gente es tan necia y tan cegada que se creyó ese cuento. El pecado original de Adán y Eva fue tener relaciones íntimas. Cuando lo primero que Dios les dijo fue, cuando los creó y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicaos y fructificaos. ¿Cómo entonces se iba a multiplicar la humanidad si estos dos no iban a tener relación? O sea, Adán vio como el perrito con la perrita, el elefante con la elefanta, el león y la leona, y él dice, bueno, yo estoy solo, ¿y qué? Y veía cachorros y veía cómo se iban aumentando los animales. Bueno, ¿y yo solo qué? Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y cuando se la hizo, multiplicaos y fructificaos, sojuzgad la tierra, llenen la tierra. ¿Cómo se iba a llenar la tierra? ¿Cómo se iba a llenar la tierra? ¿Del aire o qué? Pero la iglesia tradicional le metió a la gente, el pecado original de Adán y Eva fue, tuvieron relación, ¡ay! Y tienen, usted habla con esas personas de antaño, esas abuelitas de 80, 90, 100 años, no, eso es pecado el sexo, no, eso es terrible, eso es abominable, eso es... Cuando no ven que eso lo creó Dios para bendición de la humanidad, del matrimonio. Pero esta gente empezó a instaurar el celibato, tergiversar las cosas. Coronan reyes, tienen la tradición como autoridad por encima de la Biblia. Es una tradición. La Biblia dice no se abstengan de alimentos. Pero la tradición enseña que un Viernes Santo no se puede comer carne. Cuando la Biblia no dice eso, no, es absténgase de los deseos infructuosos de la carne. ¿Cuáles son? Mentira, engaño, violencia. Y no dice un solo día al año, es todo el tiempo. Los frutos de la carne, inmundicias sexuales, pornografía, homosexualismo, fornicación, adulterio, masturbación, etcétera. Son obras de la carne, no comer carne.
No tiene nada que ver que usted no... Usted se puede volver vegetariano si quiere. Pero usted puede ser un vegetariano y si sigue fornicando está en pecado delante del Señor. Usted puede ser vegetariano, pero si sigue metiendo vicio no pasa nada. Así que el hecho no es comer o no comer carne. Es que yo no como cerdo porque es pecado. La Biblia no dice eso. Son invenciones de hombres. La iglesia tradicional coronan reyes y dirigen cruzadas. Persiguió a quienes no se sometían. Las cruzadas, la Inquisición. Eso, ¿quién lo hizo? La iglesia tradicional. Eso no fue que un loco por ahí, no. La iglesia tradicional empezó a perseguir que porque no pagaban las indulgencias. Ellos dicen que el purgatorio, eso se lo inventó la iglesia tradicional. ¿Y por qué se lo inventaron? Para poder adquirir riquezas. Porque le decían a la persona, mire, un ejemplo, señora, su esposo se murió, su esposo era un estafador, supongamos. Su esposo en este momentico está en el purgatorio. Si usted no da 3 monedas de oro, eso equivalía a una fortuna, entonces, cuando el día que usted dé 3 monedas de oro, nosotros vamos a rezar 9 misas y la persona va a pasar del purgatorio al cielo. Porque si no va al cielo, él va a sufrir en el infierno con fuego que arde con azufre. Y la gente, ay sí, pobrecito mi familiar en el infierno, no tenga 5 monedas. Y de esa manera se fue enriqueciendo la iglesia tradicional. La gente dice, ay sí, la orden de la pobreza, eso es una rama. Pero en realidad la iglesia tradicional, el Vaticano, el banco más grande del mundo está en el Vaticano. Las riquezas más impresionantes están en el Vaticano. ¿Y eso de dónde sale? Bueno, de las indulgencias de la gente, del oro que le dan los reyes, de las riquezas que le da la política. Es más político que espiritual la iglesia tradicional, pero le enseñan a hacerse cruces. Es que los cristianos no se persinan porque es una maldición. Es una maldición hacerse señas, persinarse, porque la cruz no es objeto santo. La cruz fue un objeto de muerte que tenían el imperio romano antes de que Jesús muriera en esa cruz. Ya crucificaban a los ladrones, ya los crucificaban años antes de que el Señor muriera en esa cruz. Es más, escrito estaba, el que muriera en una cruz era un maldito. Cuando Jesús murió y derrama su sangre en esa cruz, hasta la última gota, esa maldición se rompe en el momento que Jesús resucita. Pero ellos siguen insistiendo en que Jesús está trepado en una cruz. Y tienen en su casa o se la ponen en una medallita, una cadenita. En sus templos tienen una cruz gigantesca con un ídolo que a mí me parece terrible, porque Jesús no está muerto. Jesús ya no está en esa cruz. El Cristo sufriente, el Cristo redentor, el milagroso de Buga. Y usted los va a ver y son una escultura sufriente, unos ojos volteados. Cuando el Cristo de la gloria que usted y yo adoramos es un Dios vivo, es el Rey de los reyes, el Señor de los señores que viene pronto. Él no está ahí volteando los ojos, no. Él no está volteando los ojos, Él ya fue sacrificado. Y acerca de las indulgencias, Hebreos 9:27 dice, porque escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Es lo que usted haga aquí en la tierra, es lo que determina tu entrada al infierno o al cielo. No que paguen 10 monedas de oro, no. Si usted vivió aquí en la tierra una vida santa, una vida conforme a la palabra del Señor, téngalo por seguro que va para el cielo. Pero si usted aquí en la tierra vivió una vida de pecado, de inmundicia, de terquedad, de rebelión en contra de Dios, de idolatría, porque Dios abomina la idolatría. Si usted y no se arrepiente, déjeme decirle que tiene el infierno ganado hace rato.
La única solución de librarnos de eso es arrepentirse. Arrepiéntete y no vuelvas a eso. La enseñanza de que Pedro fue el primer papa ponen a María como redentora. Cuando en la primera carta de Timoteo dice, capítulo 2, verso 5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único mediador, no es María. Y ellos dicen, ay, es que Jesús nunca le va a negar. Es que Dios Padre es tan malo que es preferible decirle a María, vaya y dígale a Jesús tal cosa, y Jesús nunca le va a negar una petición a la madrecita. María está muerta, mía. María está esperando la redención. María no es mediadora, María no subió al cielo como la iglesia tradicional lo dice, que la asunción de María sin pecado concebida, cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hecho de ser una humana, tenía naturaleza adámica, descendiente de David, nomás ese hecho, ya era una mujer pecadora. Que fue virgen, sí, ella fue virgen, concibió al Señor en santidad, amén. Pero después se casó, ella estuvo casada, tuvo su marido y sus 7 hijos, y la iglesia tradicional niega eso. ¿No dice acaso, estos no son tus hermanos, Judas, José, Juan, y tus hermanas? O sea que tenía un mundo de hermanas. Ahí está pues. La Eucaristía y misa como sacrificio, ya lo leímos, el Papa es considerado infalible. O sea, él no falla, él no peca. Pero vemos hoy en día a este que subió, terrible, pagano. En estos días hizo un jubileo gay. Por primera vez en la historia. Se metió una marcha directo al Vaticano en celebración disque religiosa, una marcha arcoíris por allá. Terminando de contaminar lo que ya estaba contaminado. Este señor está diciendo que deben cerrar las iglesias protestantes a nivel mundial y está levantando leyes, y los presidentes, la mayoría de los presidentes de izquierda ya firmaron eso. ¿Por qué cree que hay tanta persecución hoy en día a las iglesias cristianas? Sacan leyes de que hay que el ruido, de que hay que los cristianos no pueden pararse en un parque con un baflecito a predicar, no pueden tocar de puerta en puerta, porque eso es otra ley pues que estamos aboliendo en la nación. Ya no podemos hacer campañas evangelísticas, ya nos ponen todas las trabas habidas y por haber para poder predicar el evangelio, nos ponen leyes absurdas, quieren venir e imponernos sus ideologías en las iglesias, ya no quieren que los pastores prediquen acerca de la ideología arcoíris, ya no quieren, no, ahora tenemos que aceptar eso, como me decía el pastor en estos días, y si viene una pareja gay toca casarla, porque si no nos metemos en problemas, no, que se arrepientan. En serio, ponen problema. Y es que, ¿cuántos pastores están hoy en día demandados por no aceptar casar una pareja gay? Pero ellos sí no pueden aceptar a Cristo en el corazón. No pueden arrepentirse. No, también nos culpan a nosotros. Está prohibido que les hablemos el evangelio y que ellos salgan de su pecado. Eso está prohibido ya por la ley. O que vayan a transicionar y uno les diga una charla, no, mira, tú eres hombre, no mujer, arrepentir, también nos ponen en problemas. Ya salieron esas leyes hace rato. Está prohibido hablar de eso en los colegios, en la iglesia, en todo lado. Amén. Y por último, otra herejía de la iglesia tradicional, la confesión a un hombre. Se le enseñó en la iglesia tradicional que usted debe ir, arrodillarse ante un sacerdote y confesársele a él. Cuando la escritura es clarísima, que dice, 1 Juan 1:9, que debemos confesarnos a Dios, y Él es justo y verdadero, y perdona nuestros pecados. Amén. Así que no es que nosotros seamos tercos porque sí, protestantes porque sí, no. Es porque nosotros nos basamos en las escrituras, ellos no. Ellos simplemente tienen un poder político, tienen mucho dinero, tienen mucha demanda, tienen mucho estatus
Y por eso se creen más que nosotros, los protestantes, los cristianos evangélicos. Y ellos creen que tienen autoridad, pero pues es una autoridad limitada que el diablo les ha dado. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos autoridad en su nombre, en el nombre de Jesús. Y no necesitamos aguas benditas para echarle fuera el demonio a alguien. No necesitamos ponerle una Biblia. Aquí hay un endemoniado, póngale la Biblia aquí. Póngale una cruz, échele agua bendita y vamos a rezar para que el demonio se le vaya. Tradiciones, costumbres, agüeros. Ellos le enseñaron los agüeros a la gente. Y eso que no he hablado de ecumenismo para la próxima. Bueno, vamos a orar, vamos a quedar despedidos por cuestión del tiempo. Perdóneme si me alargué un poquito. Vamos a darle la gloria al Señor, amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Estos son los estudios que tú quieres que tengamos, Padre de la gloria. Estas son las enseñanzas que tú quieres darle a tu pueblo para abrir los ojos, para despejar las dudas, despejar la mente. Tú quieres que tu pueblo sea libre para adorarte, libre para servirte. Señor amado, en esta mañana nosotros te honramos. Gracias por esta tu palabra. La gloria sea solo tuya. La gloria es solo para ti, Señor, para nadie más. Gracias en esta hora, por estos tiempos, por estos estudios, por estas que tú nos estás dando, Señor amado. Te damos alabanza y adoración. Tú quieres que tu pueblo salga de la ignorancia. Tú quieres que tu pueblo salga, Señor amado, de esa ceguera espiritual y seamos libres, Dios. Te honramos en este día, te damos alabanza, adoración, te lo entregamos todo. Tú has sido muy bueno, tú eres fiel, tú eres verdadero. Te honramos en este día. Padre, en esta mañana oramos por los enfermos, traes sanidad, recuperación divina. Tú eres el que pone tus manos sobre la cabeza de cada uno de tus hijos y tomas todo ese cuerpo, cada célula, Señor, cada tendón, cada ligamento, cada músculo, cada tejido, Señor, de esos cuerpos, sean transformados para tu gloria y tu honra. Esos nervios ciáticos, ese sistema nervioso alterado, esos problemas de la piel, esos problemas en los huesos, que si las rodillas, que si la cadera, que si la columna. Señor, en el nombre de Jesús, creemos que tú pones órganos nuevos. Creemos que tú pones, bendito Dios, Señor amado, que tú pones sanidad sobre cada uno de nosotros, pero también sanidad emocional, sanidad espiritual. Señor, en esta mañana te honramos, Dios. Bendice en esta hora, abre puertas sobrenaturales. Aquel que la necesita, todos necesitamos ser llenos de tu gracia y de tu favor. Todos necesitamos una puerta abierta, Señor. Tú eres el que nos hace entender el camino por el cual debemos andar. Tú eres el que nos guía, precioso Dios, en esta mañana. Necesitamos tu presencia, necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti, Señor. Hay quien necesita una provisión para pagar deudas. Tomamos esas finanzas del reino de los cielos. Danos la inteligencia y la sabiduría para generar riquezas. Hay quienes necesitan un dinero para un emprendimiento, para un negocio. Hay quien necesita un empleo, Señor, en una empresa. Lo que te pedimos es que tengan tiempo para buscarte, tiempo para la familia, un buen sueldo, Señor. Señor, necesitamos las finanzas para levantar tu iglesia, para levantar ministerios, para seguir predicando el evangelio. Señor amado, necesitamos, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Para ti no hay nada imposible. Nosotros recibimos esas riquezas. Tú haces una transferencia de tus manos a las nuestras, Señor. Te honramos en este día. Padre, en esta mañana nos vamos gozosos. Guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida. Guarda los que salen a trabajar en este momento. Llénalos de gracia y de favor. Hay gente que tiene unas finanzas retenidas, que no les pagaron un dinero, Señor, de manera sobrenatural. Lleguen dineros a sus cuentas, de manera sobrenatural. Señor, Señor, aparezca esos dineros que se han retenido. Gente que no nos
que nos están debiendo y no nos pagan. Bendícelos para que paguen, Señor. Señor, solamente tú sabes. Guárdanos, Señor, en todo momento. Danos gracia y favor. Bendecimos esta nación. Esta nación es una nación bendita. Esta nación es una nación, Señor amado, que te ama, Señor. Levanta hombres y mujeres dispuestos a interceder, dispuestos a clamar, dispuestos a predicar tu evangelio, dispuestos a guerrear la buena batalla de la fe en esta nación. Señor amado, que esta nación entera, cada ciudad, cada barrio donde nos rodean, guárdanos del extorsionista, guárdanos del violento, guárdanos del narcotraficante, guárdanos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a los violadores, al asesino, al corrupto, perdónalos, al brujo, al hechicero, al agorero. Señor amado, y que de aquí, de esta ciudad, se levante un avivamiento. Señor, que haya tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos en esta mañana, Señor, tu gracia y tu favor. Queremos una unción fresca, una unción nueva. No queremos la unción de ayer, queremos una unción fresca hoy. Un renuevo tuyo hoy, Señor. Te honramos en este día, te exaltamos con toda el alma, te exaltamos con todo el corazón. No hay nadie como tú, Señor. Guarda nuestra entrada, nuestra familia, Señor amado, y nuestra salida esté delante de ti. Que nuestras familias empiecen a reconocer que Jesucristo es el Señor. No nos cansaremos de interceder por esas familias, por ese hijo, ese esposo, ese familiar lejano, esa madre, ese abuelo, Señor, esas amistades que aún no conocen de ti, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la declaración diaria. Creemos en el Señor Jesucristo y serán salvos nosotros y los de nuestra casa. Gracias te damos en esta hora por tu salvación, por tu liberación, por tu amistad, por tu sanidad, por todo te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Yo les deseo a todos un feliz y un excelente día. Dios les guarde.